siempre fiel. Él extendió
Señor, es tu verdad, Señor. La verdad de que eres bueno, Señor. La verdad de que eres misericordioso, Señor. La verdad de que nos amas, Señor. La verdad de que nos amas, Señor. Qué palpable queda la verdad de que nos amas, Señor, cuando lo contrastamos contra nuestra vida de rebelión, Señor, y de pecado, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por este enorme amor por nosotros, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Bendito seas, Señor. La vida por mí.
podría haber otro igual, Señor, otro amor igual no se puede encontrar, porque el que dio la vida por nosotros no es cualquiera, es Dios, Dios santo, 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 que aborrece el pecado. Él fue el que se ofreció a sí mismo para salvarnos. Él fue el que dio su vida por nosotros. Por eso no hay otro amor igual. No se puede encontrar otro igual. Dios, eres bueno, francamente. Tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias.
lleno de misericordia. Misericordia, es decir, que Dios no nos ha dado nuestro merecido. Nos ha dado piedad cuando lo que merecíamos era castigo. Nos ha dado amor cuando lo que merecíamos era su indiferencia. Eso es misericordia. No voltees la cara. No te hagas el desentendido, desentendida frente a la misericordia de Dios. Porque Él no te ha dado lo que mereces. Él te ha dado misericordia. Mucha misericordia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu fe. Gracias por tu fidelidad, Señor. Amén. Que también nos bendigas con tu palabra, Señor, y que cumple el propósito para el cual la has enviado, Señor. Sé exaltado, Jesús. Amén. Buenos días nuevamente a todos y a todas. Les damos la bienvenida a un día más de adoración a nuestro Señor Jesús. Tenemos mucho gusto de que usted esté presente aquí con nosotros. Siguiendo el hilo que hemos estado teniendo sobre las buenas obras, hoy vamos a hablar de las buenas obras, pero de Jesús. El día de hoy la enseñanza se llama Las buenas obras de Jesús. ¿Y cuál es el propósito de esto? Pues bueno, Jesús es nuestro ejemplo de buenas obras. Y para esto vamos a comenzar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. El contexto acá es que los fariseos le preguntaron, así de una manera muy enfática, si él era el Cristo. Y él dice: os lo he dicho, es decir, ya se los dije. Y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Yo ya les dije, pero no creen. Pero las obras que yo hago, señores, ellas dan testimonio de mí. Esto le estaba diciendo Jesús a este grupo de fariseos. Las obras de Jesús, buenas obras de Jesús. Ellas daban testimonio de Él. Se cuenta que una vez en una iglesia se discutía el tema: ¿cómo glorificar a Cristo en nuestras vidas? Bueno, después de opiniones de varias personas, una joven lo ilustró de la siguiente manera. Una mañana de primavera, mi madre consiguió unas semillas de flores. Y aunque las semillas como tales tenían un aspecto bien feo, mi mamá las sembró. Brotaron y crecieron y florecieron. Un día la vecina nos visitó, miró las flores y dijo: ¡qué bonitas flores!
por favor regáleme una. Bien, dijo la muchacha, si la señora hubiera visto solamente las semillas, cuando las semillas estaban ahí sin sembrar, yo les aseguro que no hubiera pedido nada, porque eran bien feas. Así es con el cristianismo. Hablamos con nuestros amigos acerca de las verdades de la Biblia y poco caso hacen de nuestra recomendación y elogio del Evangelio. Y a la gente se le predica y la gente escucha con educación, pero parece que por acá le entra y por acá le sale. Pero, decía la joven, si vieran florecer estas verdades en nuestras vidas, en forma de palabras benignas y hechos de bondad, benevolencia y misericordia, entonces dirían, qué hermosas son estas vidas. Así como esas semillas, las buenas obras darán fruto de exaltación a nuestro Señor Jesucristo y a su Evangelio. El médico y misionero Albert Schweitzer decía, el ejemplo no es lo primero en la vida, es lo único. Y tal vez por esto fue que Jesús dijo lo que estábamos leyendo en Juan 10:25, lo leemos nuevamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, ya les dije que yo soy el Cristo, ya se los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Aunque Jesús, que qué predicador más ungido va a existir que Dios mismo, imagínense, dijo, oigan, no me creen a mis palabras, pues fíjense en lo que yo hago. Y por ahí saquen ustedes si yo estoy con Dios o no estoy con Dios. Por ahí saquen ustedes de que si yo digo que soy el Cristo, ¿lo soy o no lo soy? Sáquenlo por lo que yo hago, por cómo me comporto. Porque una cosa, el mismo Antiguo Testamento hablaba de que si un profeta de una persona hablaba y decía venir de parte de Dios y se hacía maravillas, pero luego decía, vamos y sirvamos a dioses ajenos que no han conocido nosotros ni nuestros padres, ese es un mentiroso. Es Dios quien os está poniendo a prueba, no lo oigáis. ¿Qué sucede entonces? Si la conducta de Jesús no iba aparejada con sus palabras, pues sus palabras serán vanas. Pero Jesús lo que hace es decir, miren lo que digo y luego fíjense en lo que hago. Porque una cosa es que Jesús hacía milagros, pero también hacía otra cosa que hicieron todos los profetas. Predicaba que el pueblo se volviera a Dios, que se convirtiera a Dios abandonando sus pecados, es decir, que se arrepintieran y que se convirtieran. Si usted ve los profetas de Dios que menciona la Biblia, ellos iban al pueblo y lo reprendían y le decían, tienen que dejar sus pecados. Y tenemos a profetas y grandes hombres de Dios como Moisés que hacían portentosos milagros y que platicaban, por decirlo así, cara a cara con Dios. Y tenemos también a profetas como Nehemías. Si usted lee el libro de Nehemías, en ningún momento dice ahí que Dios habló a Nehemías y le dijo, no lo dice,
Sin embargo, vemos a Nehemías reconocido en la Escritura como un profeta y lo vemos reprendiendo el pecado y lo vemos llevando al pueblo hacia la obediencia a Dios. Un profeta. Fíjese cómo es esto. Algunos hacían milagros. Imagínense, Eliseo, todo lo que hacía. Mira, varón de Dios, le dijeron a Eliseo que yo había pedido un hacha para aquí construir lo que vamos a hacer para la gloria de Dios y se me cayó al río. Bueno, y el hacha se hundió, una hacha pesada. Entonces vino Eliseo, agarró un palito, lo tiró al río y el hacha volvió a flotar. Milagro, milagro, milagro. Profeta Eliseo. Y como decíamos, Nehemías, Esdras, en ningún momento dicen Dios habló a Esdras o Dios habló a Nehemías diciendo. Ahí no dice nada de eso. Y son reconocidos como profetas por la Escritura. Las obras, la conducta de la gente, más que los milagros, eran lo que daban esa garantía de que Jesús sí era el Cristo, porque actuaba con poder, pero también predicaba lo que los profetas habían predicado y era consagración a Dios. Y el primer paso de la consagración era arrepentirse y convertirse. El primero. Así que consagrarse significa vivir 24/7 para Dios, en obediencia a Dios, según los mandamientos de Dios, con la intención de agradar a Dios. Bueno, así vivían estos profetas. Y así vivía Cristo. Decía, bueno, fíjense en lo que yo digo, en lo que yo hago, y juzguen ahora si yo soy o no soy el Cristo. Por eso, ante este peso que tiene el testimonio, pues vamos a examinar entonces algunas de las obras de Jesús. Y quiero pedirles que ustedes mediten en este aspecto. El bien que Jesús le hizo a las personas que recibieron estas buenas obras. Porque hemos estado hablando de las buenas obras en la vida del cristiano. Bien, entonces, ¿por qué buenas obras? Veámoslo con los ejemplos del mismísimo Señor Jesús. Y vamos a leer en el Evangelio de Lucas, el capítulo 7, versos del 11 al 15. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Es decir, con el fallecimiento del hijo, la señora ya quedaba sola porque ya no tenía otros hijos y tampoco tenía esposo. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Madres de familia. Por ahí yo escuché varias veces de mi mamá, que ya falleció, el dicho, los padres se tienen que morir primero que los hijos, porque no ha de haber dolor más horrible que enterrar un hijo. Y esta señora iba a enterrar
su único hijo. Su único hijo. Esta señora iba despedazada. Y sí, digo madre de familia, pero también sé que los hombres también se pueden poner en ese sitio. Pensar que ahí va muerto su único hijo. No hay otro hijo, no hay hijas, el único hijo. Y ya no tenía esposo tampoco. Y entonces, al ver Jesús este corazón hecho pedazos, decide actuar. Le dice, no llores. Tal vez la señora, pues, pensó que el Señor que iba caminando, ahí Jesús, de repente para ella un jovencito, porque Jesús tenía aproximadamente 30 años, pensó que tal vez la consolaba, como que no iba a llorar. ¿Va? Viene Jesús, detiene el féretro, que según los comentaristas, más que todo debió haber sido algún tipo de camilla, que eso era lo que se usaba en aquellos tiempos, como una camilla, para trasladar los difuntos al cementerio. Es decir, cuando Jesús toca este féretro y le pone la mano encima al difunto, ritualmente se está contaminando, está siendo inmundo, ritualmente según la ley de Moisés. Pero Jesús era más allá. Y le dijo, levántate, regresa a la vida. Entonces Jesús no solo no se contaminó, más bien le devolvió la vida. Pero no solo le devolvió la vida a él, le devolvió la vida a ella. ¿Sí o no, señoras? ¿Sí o no? Exacto. Sí le devolvió la vida a esta señora también. Otro ejemplo. Lucas 8, 26 al 35. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Es decir, cruzaron el que se llama Mar de Galilea o el lago de Tiberias, que es un lago más o menos grande que hay ahí en Israel. Lo cruzan ellos, pasan a la otra orilla, a un lugar que se llama Gadara o tierra de los Gadarenos. Verso 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Versículo 30. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Fíjese que no le dijo, me llamo Josué, me llamo a Miqueas, me llamo... No. Los demonios lo tenían totalmente sometido y dijo, nosotros somos legión, porque somos muchos. Es decir, no pudo responder. Estaba sometido. Y le rogaban los demonios que no los mandase ir al abismo. Es decir, ellos ya sabían que Jesús tenía todo el poder y la autoridad para sacarlos de este hombre y mandarlos muy, muy lejos. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato,
es un montón de cerdos, se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, es decir, los que estaban cuidando a los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, es decir, vienen estos pastores, estos cuidadores de cerdos, le cuentan a la gente lo que pasó con el temible endemoniado que había ahí, que había llegado un hombre que venía desde el otro lado del lago, que se llamaba Jesús de Nazaret y que sencillamente solo le había dicho a los demonios fuera de aquí, salgan. Y los demonios le dijeron, no, por favor, no nos mandes al abismo, déjanos entrar en los cerdos. Y él les dijo, sí, vayan. Y los cerdos se tiraron con todo y los demonios se tiraron al mar y ya están los cerdos y se ahogaron, pues ya se ahogaron. Y sale aquel montón de gente, algunos tal vez los dueños de los cerdos, algo otros sencillamente gente sorprendida de lo que le estaban contando, lo querían ver y ¿sabe lo que vieron? Verso 35, y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido. Recuerde que andaba desnudo, totalmente desnudo. Y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y tuvieron miedo. Pensemos en este hombre que fue liberado. La vida miserable y desgraciada que esta persona estaba llevando. Prácticamente eso no era vida. No era vida. Imagínese, era como una especie de monstruo que corría así. Imagíneselo todo flaco, con cara de furia, y corría y se llevaba en el cementerio y era fuerte. En otros evangelios dicen que había habido veces que lo habían logrado someter con cadenas y de repente la paz quebraba las cadenas. Es decir, un sujeto temible. Usted haga de cuenta como que le va a caer, no sé, un lobo, un tigre, algo así. Algo feroz, algo temible. Más tal vez porque era un hombre endemoniado, era un hombre con espíritus que eran enemigos de Dios. Peor que lo atacara una fiera. Y llega la gente y mira, y lo miran, mire, sentado ahí, vestido y en su cabal juicio. Un hombre que fue rescatado. Y para haber llegado a esa condición, créame, este hombre tuvo que haberle dado una cabida al diablo, con a saber qué pecados, y con una actitud de soberbia ante Dios, francamente, para abrirle la puerta así tan grande al diablo como para que le haya llegado una legión. Si vamos a pensar que la legión nos da una aproximación de cuántos demonios eran, la legión romana del ejército romano eran como 10,000 soldados. Bueno, 10,000 demonios. Vaya, una idea. Más, menos. También es cierto que bueno, son palabras de unos demonios, ¿va? Y vemos que Jesús no se los cuestiona, ¿no? Para Jesús no tenía mucho caso el cuestionárselos. Pero si el nombre legión nos da la idea de cuántos demonios eran, pues sí que eran bastante. Ese hombre estaba en una vida de miseria absoluta. Si usted mira en la calle esos vagabundos que están ahí por el vicio, usted dice, qué desgracia de persona, miren cómo ha caído de su dignidad,
recogiendo comida de la basura, solo buscando para la droga o para el licor, para comprarse una botellita de alcohol de ese de médico, del alcohol etílico, y revolverlo con agua y echarse otro poquito para seguir en el vicio y en el vicio. Y lo vemos ahí y nosotros nos sorprendemos, nos impactamos de ver una persona así. Bueno, ahora, ¿se imagina viendo a este gadareno? Y se imagina usted que el gadareno lo mira o la mira de frente y como si fuera un perro rabioso se le va encima. ¿No se moriría usted del miedo? Yo creo que yo sí. Óigame, partía las cadenas así, dice. Que tenía una fuerza brutal, una fiera. Y de esa vida miserable Jesús lo agarra, lo levanta, le devuelve el correcto uso de su razón. Y después, cuando Jesús ya se iba de vuelta para Capernaum, este hombre se quería ir con él y Jesús le dice, vuelve a tu casa y cuéntale a los tuyos. ¿Se imaginan cuánta dicha hubo en la casa de este hombre al verlo recuperado, al verlo sano? Y luego en la ciudad todos lo miraban y ya no está loco. No, estaba endemoniado. No, yo digo que estaba loco. No, yo digo que estaba endemoniado. ¿No te acordás que lo fuimos a amarrar con cadenas y las partió como si fueran hilos? Así, ¿verdad? Sí, Jesús le devolvió la vida a una persona que ya prácticamente estaba, y con mucho respeto, estaba en el basurero. Estaba prácticamente con pie y medio en el infierno ya. Horrible. ¿Se imagina los ratos que los demonios le dejaban tener lucidez a este hombre? Y él miraba que estaba desnudo, sentado tal vez sobre algún sepulcro, en medio de la noche, cayéndole la lluvia, totalmente preso de aquella situación. Tratemos de imaginarnos e incluso ponernos en ese lugar. Sí, es muy difícil. Es muy difícil decir que vamos a sentir o experimentar algo como eso. Pero tratemos de analizarlo. Tratemos de ser empáticos con esta persona, con el gadareno. Y entonces tratemos también de evaluar qué significó para él que Jesús llegara y lo liberara. Buenas obras. Continuemos con otro ejemplo. Mateo 8, del 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mire, así es como uno tiene que llegar donde Dios. Señor, si quieres. Señor, si es tu voluntad. Mire, Jesús no es el genio de la lámpara de Aladino. No es que nosotros vamos a frotar la lámpara, el genio sale y le pedimos 3 deseos o le damos órdenes. No, 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 no. Dios es Señor, Dios gobierna sobre nosotros y nosotros no nos hemos portado bien con Él. Hemos pecado contra Él. Entonces, ¿cómo la gente se atreve a decir que se va a poner a orar y le va a reclamar a Dios y que le va a exigir y cosas así, o que le va a arrebatar la bendición y que soy hijo del rey decreto? ¿Cuál decreto? No, mire, este hombre acá dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué tal si Jesús no hubiera querido?
Él estaba pidiendo misericordia y reconociendo la autoridad de Jesús. Versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús misericordioso lo sana de la lepra. La lepra en aquel tiempo era una enfermedad temible. Ahora ya hay cura, pero en aquel tiempo no. La gente víctima de lepra, cuando ya era diagnosticada por los sacerdotes, los levitas, como una persona con lepra, era expulsada de su comunidad. Expulsada. Y no es que se iba a otra comunidad. Esta persona lo tiraban prácticamente, lo tiraban a vagar por todos los caminos, por cualquier lado. Rondaban las ciudades buscando qué comer. Y si alguien venía caminando a lo lejos, y pues iba tranquilamente, estos leprosos tenían la obligación de gritar, inmundo, inmundo, para que la gente no se les acercara. ¿Se imagina usted en esa condición? Desechado de la sociedad con una enfermedad incurable. Y bueno, tener que andar con esa humillación de estarle diciendo a la gente, soy inmundo, aléjese, aléjese, soy inmundo. ¿Y por qué sos inmundo? Porque tengo lepra. No se me acerque, no sea que se contagie. ¿Cómo vivía esta gente? Condiciones deplorables. Horribles. Al ser leprosos y ser inmundos, también significaba que no podían ir al templo a ofrecer los sacrificios que hasta la llegada de Jesús, la ley de Moisés daba para que los israelitas pudieran tener una relación con Dios. No podía. Entonces, ¿qué pasaba con este hombre? Este hombre también estaba apartado de Dios por esta enfermedad. Llega donde Jesús y no le dice, oye, tú que eres el Cristo, dices que eres el Cristo, ¿por qué me pegó esta lepra? Yo no hice nada, yo era el pecador promedio como cualquiera, ¿y por qué aquel? ¿Y por qué aquel? ¿Y por qué aquel de allá? ¿Por qué todos ellos están sanos y yo no? Aquel es peor que yo, aquel le pega a los hijos y a la señora. ¿Por qué yo? Yo era como cualquiera de ellos, mejor que muchos de ellos. ¿Por qué yo? No apareció así. Y viene Jesús y pudiendo haber dicho, bástate mi gracia, como le dijeron a Pablo, le dijo, no, quiero, sé limpio. Y otra vez Jesús toca a una persona en inmundicia, pero siendo Él Dios, Él no se contaminó, más bien lo limpió. Se le va la lepra, su piel está sana. Ya no tiene que andarle diciendo a la gente, apártese de mí que soy inmundo, apártese. No, ahora se podía ir para su casa a buscar a su esposa, a sus hijos, a su madre, a su padre y decirle, papá, mamá, mire, yo ya estoy totalmente sano, mamá. Papá, estoy sano. Amor, mira que yo ya estoy sano. No tengo nada, mira, no tengo nada. Hijos, vengan, les doy un abrazo. Yo no estaba con ustedes no porque yo quisiera haberme ido, sino porque estaba con la enfermedad. Pero un hombre llamado Jesús de Nazaret me devuelve mi familia, me devuelve mi vida. Tenía que ir a los sacerdotes, sí, podía ir al día siguiente.
Pero Dios, Jesús le devuelve a este hombre la vida. Buenas obras. Qué feliz esta familia, ¿verdad? Qué felicidad la de esta familia. Pensemos, eso es lo que les quiero pedir. Piense no solo en el poder y el amor de Dios, sino en el bien que recibió esta persona, la consecuencia de la buena obra del Señor. Veamos otro ejemplo, Juan 9, del 1 al 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Imaginen, los discípulos, ¿cómo es que se les ocurre preguntar si él antes de nacer ya había pecado como para haber nacido ciego? ¿Se imaginan este hombre escuchando eso? Y eso era lo que creía la gente en aquel tiempo. Y el hombre en sus adentros diciendo: pues yo no hice nada para nacer así, ¿va? Ni bueno ni malo. Yo ni cuenta me di. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras, fíjese, las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. En tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado, es decir, es una figura del mismo Jesús. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy el que estaba ciego. Yo soy el que estaba ciego, que nació ciego. Y no pequé yo. A saber si pecaron mis papás, yo no sé. Pero la cosa es que yo estaba ciego. Y ahora veo. Y ahora veo. Imagínense, este hombre no sabía lo que eran los colores. En el Eclesiastés dice: dulce es ver el sol. ¿Se ha fijado qué bonito es el del sol de la mañana? ¿Se ha fijado? Qué agradable a los ojos es. Bueno, este hombre no tenía esa experiencia. Y cuando él escuchaba que en la escritura decía esto, él decía: pues yo nunca voy a saber qué es eso. Pero vino Jesús y tuvo misericordia de él. Este hombre dice ahí que mendigaba. No tenía esa dignidad del trabajo, esa sensación de bienestar que da el trabajo, y no por el dinero que se gane, sino esa satisfacción de estar ocupado, ocupada haciendo algo, de ganarse la vida. No, él no la tenía. Otra cosa, era ciego. Era muy difícil, pero muy difícil que algún padre de familia diera su consentimiento para que su hija se casara con él. En aquel tiempo los papás autorizaban las bodas. Jóvenes, así como de 20 años, menos, vaya, de 15 en adelante, 15, 20 años. ¿Se imaginan estar con eso acá? Yo jamás me voy a poder casar.
Ustedes saben que eso es triste y temible. Es horrible. Para un joven que le mencionen la posibilidad de que va a pasar algo así, de que nunca va a conocer el amor, que nunca va a llegar a tener una relación de amor plena con una pareja. Eso es de matar. Bueno, este hombre estaba seguro de que no le iba a tocar a él. Ningún papá iba a dar a su hija a un hombre que no la podía mantener. Pero vino Jesús y lo sanó. Y ahora este hombre ya podía trabajar, ya podía valerse por sí mismo, ya podía también aspirar a tener una familia. Fíjese cómo Dios está reconstruyendo vidas. Además, el contexto de este pasaje, en el contexto nosotros podemos leer que aparte de que Jesús reconstruyó su vida, también este hombre encontró la salvación de su alma, porque él creyó en Jesús como el Cristo. Alguien podría decir, qué hermosas obras de Jesús. Pero bueno, yo no puedo expulsar demonios, yo no puedo curar enfermos, yo no puedo abrir la vista de los ciegos. Yo no puedo hacer nada y por lo tanto no tengo la obligación de hacer nada. Es una idea errónea. Leamos Mateo 25, 14 en adelante. Jesús da una parábola y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad. Es decir, Dios no le estaba recargando a alguien que no fuera capaz de hacer algo. A cada quien le dio según la medida de su capacidad. Y luego se fue lejos. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Es decir, le dieron 2 y él está entregando 4. Y su señor le dijo, oye, ¿qué te pasa, mijo? Yo estaba esperando a que así como el otro, me entregaras 10 talentos. ¿Qué pasó? Ejecútenlo. No, no dice así la escritura. Dice que su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. 2 le dieron, 2 entregó. No lo juzgaron según la vara del otro que era más capaz, no, lo juzgaron según lo que él podía hacer. Y este hombre fue íntegro. Fíjese incluso cómo llega y su lenguaje es de una persona que está incluso entusiasmada. Señor, pues mira, aquí están tus 2 talentos y aquí están otros 2 aparte. Está entusiasmado. Amaba a su Señor. Ahora, en el versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, es decir, la persona con menos habilidad, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
por lo cual tuve miedo y me maté trabajando, y aquí tienes 20 talentos. No, ¿qué sucedió con esta persona? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré? Lo cual no es cierto, sino que aquí vemos que Dios lo está juzgando. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Entonces, si yo era tan malo, versículo 27, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, es decir, el talento que le habían dado con los intereses. Ni siquiera le estaba pidiendo un talento, pero sí le estaba pidiendo que hiciera algo. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de los dientes. Esta frase es sinónimo de la condenación eterna. En esta parábola, Dios nos está demostrando que no hay nadie que no pueda hacer algo bueno por alguien más. No hay alguien que simplemente sea un total inútil o que por no ser un superdotado predicador o por no ser como Pablo que curaba enfermos y echaba demonios, pues bueno, está excusado. No, no. A cada uno Dios ha repartido según su capacidad. Todos podemos hacer el bien a otro. Todos podemos hacer el bien a otro. Y la primera gran obra que usted puede hacer por su prójimo es arrepentirse y convertirse. La primera gran obra. Dejar sus pecados, convertirse a Cristo y vivir para Él en consagración total. ¿Para qué? Para que en cuanto la gente diga, estás inventando, ¿cómo vas a cambiar? Si sos esto, ya. Y que tus obras digan que sí, que cambiaste. Primera gran obra que la gente puede hacer por su prójimo. Pero igual, si no puede ser, como les decía, un gran evangelista, un gran misionero, como uno de los apóstoles, como los famosos Hudson Taylor, Madeleine Albright, para mencionar una dama, si no podía ser como William Carey. Bueno, damas y caballeros, no somos piedras. Tenemos movilidad, tenemos manos, tenemos pies, tenemos boca, tenemos cabeza para pensar. Es obvio que Dios no nos creó para estar estáticos. No nos creó para estar estáticos. Creo que si usted no puede hacer grandes maravillas, sí puede hacer estas cosas pequeñas que alivian la vida de otros, empezando con su familia, con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres. Puede amarlos, servirlos, respetarlos. También con sus compañeros de trabajo, patronos, los clientes de la empresa donde usted trabaja, o si usted trabaja con el Estado, con el ciudadano. ¿Cuánta eficiencia se necesita en una oficina del Estado? Que a veces sencillamente
no existe porque el empleado, el funcionario no quiere. No quiere. Y usted ahí podría sencillamente ayudarle ahí al ciudadano, al contribuyente, como sea, haciendo bien su trabajo. Bendecirlo así, con excelencia, tratando a la gente con respeto. Aunque sin duda hay una obra muy especial que todos los cristianos tenemos que hacer, y es predicar el evangelio. Y no implica que todos tengamos que ser misioneros o predicadores o pastores, pero todos podemos platicar con alguien. Oigan la palabra que uso, platicar, porque no quiero usar la palabra predicar, porque ya no quiero que usted piense ahí como algo muy grande, así como muy solemne. No, sencillo, es como sentarse a platicar. Platicar con alguien las verdades del evangelio. Hermanos, Dios nos creó para buenas obras. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos hizo hechura suya. ¿Para qué? Para buenas obras. Porque las buenas obras que hacemos al prójimo, ¿cómo bendicen al prójimo? No, es que hay gente malagradecida. Bueno, créanme que algún día esta gente va a echar de ver. Tal vez, ojalá que no sea en el infierno que lo eche de ver, pero va a echar de ver el bien que le hicieron. Vaya, por ejemplo, padres de familia, otra vez, ¿verdad? Especialmente los padres de familia que ya tienen hijos adultos. Y a su hijo adulto ya viene y le dice que ya entiende por qué le decía tal cosa, ya entiende por qué tal cosa, ya entiende por qué tal cosa. Y le pide perdón y le da la razón. Caramba, dice, de veras que uno de chavo debería de hacer caso. Ya su hijo grande le comprende y todo eso. Y tal vez cuando este muchacho era un adolescente, usted miraba su cara larga, su rechinar de dientes y decía descorazonado, descorazonada, ay, mi hijo a saber en lo que va a terminar. Y ya cuando es un adulto le dice, mamá, papá, usted tenía razón, todita la razón. Ni más ni menos. Ni más ni menos. La naturaleza del cristiano, hermanos, es hacer buenas obras por naturaleza, así como el árbol de mango da mangos, como el árbol de manzanas da manzanas, como la planta del maíz da las mazorcas del maíz. Esa es la naturaleza del cristiano, dar buenas obras. Porque cuando una persona nace de nuevo, recibe un nuevo corazón y es llena con el espíritu de amor que le motiva fuertemente a hacer buenas obras por amor, no por salvación, no, ya se salvó. Estas obras ya no las hace para ganar la salvación, las hace por amor al prójimo, por amor a Dios. Tiene un nuevo corazón, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de amor, también lo empuja a hacer buenas obras. Pero hermanos, si por un momento nos viniera la tentación de vernos a nosotros mismos y no ponernos a hacer nada, y sencillamente por poco que sea, no ayudar al prójimo,
o no hablar del Evangelio de Dios? Pues bueno, Dios nos deja una advertencia en su palabra. Vamos a leer otra vez Mateo 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Señor, es que yo me estuve guardando del pecado, Señor. Estuve prácticamente metido en un agujero en la tierra para no pecar con nada, con absolutamente nadie. Escondido, guardando la salvación que me diste. Aquí tienes lo que es tuyo. Me mantuve sin pecar. No, dice Dios. Yo te di dones, te di talentos y eran para algo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, que no amaste al prójimo, ni a mí. En el fondo tampoco me amaste a mí, porque dices que yo era un sujeto que ciega donde no sembró. Es decir, me estás diciendo que yo soy un ladrón y que recojo donde no esparcí. Es decir, me estás tratando como si yo fuera un ladrón, como si yo tuviera un corazón tal de quitarle a los demás lo que les pertenece. Y ese no soy yo, dice Dios. Dice: por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Un talento tenías, podías hacer algo con él. Sí podías hacer algo con él. Y entonces dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, si una persona no se ha arrepentido, pues la primera buena obra que tiene que hacer es arrepentirse y convertirse. Pero respecto a nosotros, Dios nos ha creado en Cristo para buenas obras. Si resultara que nosotros al final fuéramos un siervo inútil, que no amó, pero ni así chiquito como fue amado por Dios, ni así de poquito, entonces dice Dios: yo lo lanzaré a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Cuando una persona está, pero de veras con mucho miedo, así le hacen los dientes, le chasquean, el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque esas tinieblas de afuera, de lo que Dios está hablando es del infierno. Porque fue redimido, amado, le fue dada gracia por Dios y no se apoyó en Cristo para hacer buenas obras, pero ni un poquito. Es decir, así como ese hombre, te dieron un talento, mándalo al banco. Ellos van a saber cómo manejarlo. Si tú piensas que no lo puedes manejar, ellos lo van a manejar en el banco. Y después me devuelves el talento, sí, con algún resultado. Hermanos, nadie de nosotros es tan poca cosa como para no poder hacer el bien a los demás. Tal vez no podamos hacer grandes cosas o medianas cosas o pequeñas cosas. Tal vez podamos hacer pequeñitas cosas, pero sí podemos hacer algo. Recibamos, por favor, esta exhortación que nos da el Señor. Y miremos, consideremos el bien que la humanidad lleva o recibe por las buenas obras, que esto no es solo por decir: no vas a hacer buenas obras, te vas al infierno.
Y porque yo me da la gana, dice Dios, porque a mí me da la gana que hagas buenas obras, porque yo quiero encontrar una excusa para, en la menor falla, darte chicharra. No, 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 no. No es así. Es porque las buenas obras alivian el dolor de la humanidad. Por poco que se pueda hacer. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Señor. Padre, porque otra vez constatamos, Señor, que eres un Dios vivo, Señor. Que no nos deja acomodarnos, Señor, como nuestra humana carne quisiera, Señor. Sino que nos exhorta, Señor, nos levanta y aún nos previene, Señor, de que el amor que tú nos has dado, Señor, Padre, no puede quedarse así nomás, Señor. No puede quedarse así nomás sin un fruto, Señor. Es ilógico, Señor. Es ilógico, Señor. Porque tenemos la capacidad de amar. Tenemos la capacidad de hacer cosas. Por tanto, Señor, ¿cómo vamos a amar si no hacemos algo bueno por el prójimo? Gracias, Señor. Y que nosotros, Señor, más que pensar, Señor, en guardar, Señor, en esconder ese talento que un día nos diste, Señor, pensemos en ganar, Señor. Pensemos en recoger, Señor. Pensemos en llevar delante de ti alegremente, Señor, el fruto de nuestra labor por ti, Señor, por poquito que sea, Señor. Porque no lo hacemos, Señor, para ganar la salvación, porque ya nos la diste, Señor. Lo hacemos por amor a ti y al prójimo. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que no vuelva vacía. En el nombre santo de Jesucristo. Amén.